Distinguidos amigos, una vez más en sus hogares, irrumpiendo como siempre, y nosotros buscando siempre verdaderos seres humanos con quienes compartir historias. Y por supuesto compartir con ustedes y dejar a consideración tantos tópicos que pueden surgir de estas bonitas entrevistas. Hoy tenemos un tema bonito, vuelvo a decirlo, porque hablaremos de una pasión que tenemos todos. Hablo de mucha gente que le gustan las cámaras, que le gustan las luces, que le gustan los micrófonos, que le gusta todo lo relacionado a la radio, la televisión, y por qué no hablar de la profesión, ¿no? El periodismo, que siempre está vinculado a exponer diversos tipos de temas y afrontarlos, y por qué no compartir también. Hoy tenemos la visita de una amiga conocida por muchos. Me inicié en los medios de comunicación a los 17 años. Me he enamorado de la radio, de lo que la radio puede hacer dentro de lo que es la sociedad. He trabajado en medios de comunicación como Canal 7 por 4 años. He trabajado en Contemporánea por 4 años también. He trabajado en radios fuera de la ciudad de La Paz, como es Radio La Estrella, y he tenido diferentes tipos de procesos de cambio y de diferentes estilos en nivel de radio. ¿Quién es Roxana Arce? Buenas noches, pues decirte que para mí es una alegría el ver las posibilidades de recuperar la parte humana y no así solamente la tecnológica, que se inicia, digamos, en Norteamérica, en Europa, y llega con tal vez la búsqueda de identidad en nuestro país. Considero que son factores trascendentales cuando analizas las posibilidades en tu país de poder ser productivo con una experiencia internacional y brindar lo que tú decías al inicio del programa, la pasión. Creo que indudablemente las pasiones son los que nos motivan hasta el último día de nuestra vida y son realmente trascendentales los momentos que podemos compartir con los oyentes, con los televidentes. Así que pues una noche para hablar de la parte humana, que no siempre se toma en cuenta, y creo que tal vez la parte humana y los valores son los factores fundamentales en los cuales los medios en esta nueva generación de productores deberíamos enfocar. Hay una pregunta que siempre me gusta hacerla, porque siempre tengo la devolución del acierto, ¿no? A veces una carrera, ya sea profesional, ya sea un hobby, o a veces una pasión que uno la ejerce ya en la madurez, empieza de niño, y de muy niño, ¿no? Si es que hacemos retrospectiva, nos vemos en que alguna ocasión, alguna circunstancia, había sido el comienzo de lo que te iba a gustar más a futuro, o a lo que te ibas a dedicar en el futuro. Me imagino que en el caso tuyo también existe determinados detalles, tal vez de niño, que te llevaban por esa pasión que has tenido por la radio principalmente. Sí, creo que los niños en la inocencia nos imaginamos, y la imaginación es parte de la magia de la radio, ¿no? Donde no nos ven, donde es una voz la que transmite una emoción, un sentimiento, una idea política, una posibilidad de enseñar a esta nueva generación de hombres y mujeres bolivianos las posibilidades de derechos que tenemos en nuestro país. Y sí, de niña yo creo que me he enamorado de Calimán, ¿no? Entonces era con el propio Calimán, era la emoción de sentir una narrativa en la cual a través de la voz transmitían emociones y sensaciones, y me he enamorado de la radio de muy niña, pero ya me apasiono luego cuando pues termino de salir bachiller. ¿Hubo ese impacto en la niñez de la radio? Sí. El niño que buscaba el hombrecito detrás del monitor y quería ver quién hablaba, ¿no? Que es casi típico. Sí, mira, mi infancia ha sido en la provincia de Los Andes. Mis padres son profesores rurales, por lo cual la radio era nuestra conexión hacia el mundo exterior, aparte de lo majestuoso que es el altiplano de nuestro país, las montañas, y por supuesto la inocencia de cuando eres niño y crees que esas historias realmente son reales y esos personajes existen, y existen dentro de una caja parlante que años más tarde pues se convierte en mi pasión de vida.
Claro, eso es lo típico que te comentaba, ¿no? De gente que hace radio. Sin embargo, tú empiezas una pasión, pero ya vinculada al estudio también. O sea, llega el momento en que decides hacer radio y hacer periodismo o estudiar periodismo. Sí, considero que tenemos en el país gente empírica que realmente nos podría enseñar bastante, y muchos académicos que se han quedado en esos libros nada más, porque basta con ver programas de televisión o de radio para darnos cuenta que en el país existe mucho la posibilidad de mejorar nuestro idioma, y que realmente a través de la lectura es como podemos posibilitar una mejor capacidad de expresión, y creo que ambas cosas van de la mano. Primero, fundamentalmente, el hecho de sentir la emoción de lo que estás haciendo y convertirte también en la parte académica que sustente la parte emocional que tú quieres transmitir, ¿no? Empiezo a hacer radio a mis 17 años y la carrera de comunicación social en la Universidad Mayor de San Andrés, y van las dos cosas de la mano, ¿no? Lo que no aprendí en la universidad lo aprendía con los compañeros de trabajo, y siempre he estado estudiando. Hasta hace poco he terminado unas clases para un diplomado con relación a las nuevas políticas que se implementan en nuestro país. Justamente por vivir lejos toca actualizarse. Como tendría que ser, ¿no? Bueno, tal vez nuestro público un poco se anda cuestionando de quién se trata, ¿no? Roxana Arce, comunicadora social boliviana que ha hecho más de una década de radio en Estados Unidos, en California, precisamente. Queremos llegar a eso. Sin embargo, nuestro prototipo de programa es partir de nuestro formato, ¿no? Que es el ser humano. Nos comenta Roxana, ya de bachiller empieza ya con la actividad radial. Sí, he empezado a hacer radio a mis 17 años. La voz ha mejorado bastante, al igual que la expresión y la magia de aprender, como te decía, a través de otras personas. Y he hecho muchos programas de distintos estilos. He estado muy vinculada a la música, el arte y la cultura de nuestro país, al igual que generacionalmente en distintas etapas. Y cuando se termina ya la carrera, estaba trabajando en el canal estatal, ¿no? Entonces se había alcanzado un éxito académico y un éxito en relación a poder lograr pequeños objetivos que uno se traza a los 17 años, ¿no? Para ser, digamos, un aporte hacia la sociedad y ver la posibilidad de que a una persona, a través de un medio de comunicación masivo como es la radio, pues nos escuchan muchas personas. Lo que yo quisiera que tú me expliques, que has vivido esa etapa de lo empírico y la radio, que es lo más habitual. Existe en la radio una especie de necesidad de determinar los formatos. Yo sé que están determinados, pero sin embargo no estamos especializando a nuestros radialistas con algunos tópicos específicos. ¿Tú has podido probar, sentir esa variedad? Porque me imagino que uno va especializándose en algo, ¿no? Porque la radio no es solo hablar cualquier cosa y poner cualquier música. Me imagino que existen variedad, como tú estás mencionando, en el sentido de hacer programas culturales, hacer entrevistas o hacer de repente formatos musicales, pero no están desarrollados en plenitud cada uno de ellos, ¿verdad? Sí. Yo creo que lo principal es analizar las perspectivas de quienes dirigen las radios y quienes son dueños de los medios y qué intereses persiguen, porque muchos periodistas nos encontramos ante una situación en la cual la ideología política del medio puede hacer que nos vayamos de un medio de comunicación, y yo creo que se busca en el país la posibilidad de buscar una noticia equitativa, que tenga el balance, que muestre la posibilidad al espectador, al oyente, de hacer su propio análisis y sacar su propio criterio. Y ese criterio se tiene que vertir en función a mostrarle lo bello que sucede en Bolivia y lo negativo también. Pero si tú ves los medios en nuestro país, tú pones a este canal y es Bolivia una maravilla. Estamos construyendo caminos, estamos realmente haciendo cosas muy positivas, y tú cambias de canal y de repente ves una televisión negativa, donde todo está mal. Y en realidad tenemos una Bolivia que es mezcla de ambas cosas, ¿no?
Tú hablabas del ser humano, yo creo mucho en la energía, creo en el yin y el yang, creo que las posibilidades de poder ser una mejor generación de bolivianos se está desarrollando en el país. Hablamos de idiomas nativos que hoy en día se dan a conocer en nuestros colegios. Antes hablar un idioma nativo era algo negativo, hoy en día nos da la posibilidad de expandir nuestras posibilidades lingüísticas en el país y que pues la gente tiene que entender que no es entrar a la radio por hobby, que se tiene que estudiar, que se tiene que uno especializar, que la demanda en nuestro país de educación y de cultura van más allá de pedidos musicales y solamente un locutor de compañía o un DJ, ¿no? Y que realmente la responsabilidad con relación a la parte trabajadora, que es a quien llega a la radio y la televisión también, se conviertan en mecanismos de educación dentro de todos los avances sociales y políticos que se ha ido desarrollando en nuestro país. Tú que estás en el ámbito de transmitir el conocimiento que has adquirido, me imagino que han podido analizar detalladamente. El camino de la radio resulta a veces aparentemente fácil por el hecho de acceder a un micrófono y salir al éter. Sin embargo, eso no va a acabar nunca. ¿Y qué falencias ves en ese sentido? Sé que lo que acabas de decirme, que hay que concretizar determinados, digamos, niveles de actuación en radio, pero sin embargo esto para la juventud se hace un inicio fácil. ¿Cómo podríamos, digamos, encaminarlo? Yo considero básicamente que se tendría que hablar sobre ética, de respeto al oyente, de puntualidad. 3 elementos fundamentales en medios de comunicación que no se respetan en el país, ¿no? O sea, la realidad es que se tiene que preproducir y de acuerdo a cómo sea nuestra preproducción y podamos realizar una televisión que sea altamente competitiva con cadenas internacionales, nos va a llevar a los productores a una versión diferente de medios que podamos realizar. Pero eso va justamente acorde a quienes dirigen radios, quienes son dueños de los medios y la nueva generación de comunicadores que piensa que tener un programa de radio o de televisión ya lo convierte en poderoso. No sé, privilegiado, y el privilegiado debe ser el sentimiento que tiene el comunicador y no así. Y lo que yo he visto, por ejemplo, es en nuestro país los comunicadores se creen pequeñas estrellas, ¿no? Y deben ser estrellas de su barrio, de su departamento, de tal vez de nuestro país, pero a quienes hemos tenido el honor a través del trabajo arduo y la humildad de representar nuestra nacionalidad en cadenas internacionales, nos ha tocado un peso emocional mucho más profundo porque representas a tu país. Lo que dices, tu forma de actuar, tu forma de crecer, tus proyecciones, tus capacidades académicas son Bolivia. Y en determinado momento ese es un peso muy complejo, ¿no? Que tú eres de este país. ¿Qué tipo de trabajo puedes ofrecer a la comunidad latina, ¿no? Ese era mi desafío en Estados Unidos. Ese es un emblema que pesa, ¿no? A veces. Amigos, estamos entrevistando a una amiga, muy conocida ella, periodista de profesión, comunicadora, y que ha hecho radio por más de una década en los Estados Unidos. Además, fue también representante y corresponsal de la red Univisión en el país del norte. Pues estamos aprovechando esta entrevista para conocerla y también para hablar de estos temas que nos competen y que nos interesan. Luego de esta pausa continuamos con esta otra bonita entrevista. Amigos, retornando y siempre compartiendo con personas que nos transmiten su conocimiento. Roxana, tu experiencia desde el principio hasta el final para nosotros es importante porque, te lo decía hace un instante, te reflejas lo que mucha gente tal vez está viviendo y va a tener que también vivir en su afán de vivir esa pasión, ¿no? que tú has vivido, que es la radio, la televisión en cierta forma, y el profesionalismo como comunicador social.
y todas las vicisitudes que hay que pasar, ¿no? Me imagino que muchas. Estábamos en el canal de Tu Historia, donde nos comentas que hacías paralelamente radio y también la carrera de periodismo. ¿Cómo se llevan esas dos cosas? Porque me imagino que se complementan en cierta forma. Bueno, decirte que ha sido una etapa dura en mi vida, ya que estamos hablando de los toques humanos. Mis padres no estuvieron de acuerdo con la carrera, lo cual me motivó a trabajar y estudiar. Por lo cual mis programas tenían que venderse para que la periodista pudiera estudiar. Entonces hemos encontrado las técnicas y las herramientas desde los 17 años hasta la actualidad, de que si queremos que un programa funcione, tiene que venderse, ¿no? Y particularmente tener también estructurado a dónde quieres llegar y qué es lo que deseas hacer. Para mí, el hecho de que mi programa sea exitoso y aplicar lo que estaba aprendiendo en la Universidad Mayor de San Andrés eran el camino adecuado para mantenerme en el aire, para mantenerme estudiando y para mantenerme yo, que era la realidad que tenía a esa edad en mi vida. Y que es la realidad de muchos jóvenes, ¿no? Que tienen que batirse con ambas cosas. Pero surge, digamos, en esa etapa, ¿puede surgir ya una especie de línea a la que uno puede dedicarse? Yo creo que sí. Cuando tú hablas de tu corazón, cuando tú le transmites a la gente la emoción de lo que sientes, el espectador y el oyente se siente identificado justamente con esa emoción. Y ¿cómo fue tu caso? A ver, decirte que en mi caso hacía un programa en la mañana, que era ¿Cuál fue tu experiencia la primera vez con la radio? A ver, la primera vez contestó el teléfono en Radio Melodía. Hacían un programa de salsa, Grandes Estrellas, que ahora pues dirigen televisión fuera del país. Y fue cuando me enamoré de la radio. Había salido bachiller, quería estudiar comunicación, pero no estaba segura. El ver el hecho de las llamadas telefónicas, la magia de la música y que las personas realmente pudieran escucharte, ¿no? Era importante. Vamos a esa llamada telefónica y luego retornamos con atención porque hablaremos de política. Vamos a ver de quién se trata. Aló, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Roxana, buenas noches. Mi nombre es Carmen y pues soy boliviana. Tengo el gran placer de conocerte, Roxana, y me siento muy emocionada y como tú acabas de decir, es un momento muy especial para nosotros los bolivianos, de poder sentarnos para escucharte y sentirnos orgullosos de tener una representación como tú. Y para mí el hecho de que alguien te escuche es vital. Hay momentos en tu vida en los que no quieres ser juzgado, en los que no quieres ser informado, quieres que alguien te escuche. Y para el locutor, el poder brindar lo que quiere dar a conocer en su sentir, se puede dar en ese momento. Lineamientos políticos, terminologías, especialidades, distinta calidad de formatos, calidad de voz, todo eso es un complemento. Pero lo más importante es la calidad humana que tengas para transmitir y puedas realmente entender que también es un sacrificio. Muchas veces tienes que dejar a tu marido, a tus hijos, porque estás en una conferencia de prensa y te quedas sin cumpleaños, te quedas sin estar en la foto, te quedas con distintos conflictos, porque tu responsabilidad es la sociedad, y la sociedad tiene muchos conflictos. ¿Cómo fue tu anécdota? A ver... ¿Contestaste el teléfono? Contesté el teléfono y pues creo que fue importante el hecho de a veces hacer de operador, ¿no? Entonces mi primera experiencia fue en Radio Melodía cuando hice suplencias para ser de operadora. Entonces había una selección musical y podías transmitir también a través de la música. La música puede ser un recurso muy importante que no solamente sirva para la diversión, sino para la reflexión del ser humano en toda su amplitud. Y creo que pues, ahí es donde dije, bueno, yo quiero dedicarme a la radio. Posteriormente se me dio la posibilidad de hacer mi propio programa y desde entonces vengo produciendo hace 23 años. ¿Qué estilo más o menos empezó? El primer programa que hice se llamaba Rock en Español, ¿no?
porque pienso que la identidad del idioma nos habla de una etapa desde hace muchos años donde pues había un nacimiento, si se quiere, en el sur de los Enanitos Verdes, Charly García, Fito Páez, y el que pues acaba de dejarnos cantante de Soda Stereo, ¿no? Gustavo Cerati, eran lo que me gustaba, era la emoción de sentir la música y transmitir mensajes positivos con relación a superarse, con relación a que uno tiene que trabajar y tiene que estudiar, porque era mi realidad. Muchos locutores transmitimos nuestra realidad a otras personas y podemos ser inspiración de mucha gente. Claro que sí, a veces son el motivo de existir de mucha gente, ¿no? Cierto. Transmitir radio pues no es tan sencillo, yo creo que es importante recalcar que es necesario saber qué vas a decir, ¿no? O tener el guión de lo que tienes que transmitir. Porque hacerlo empíricamente y presentar canciones como muchas radios lo hacen, creo que no nos lleva a ningún rumbo, y este programa va más dedicado a la gente joven que gusta de esta pasión. Es algo muy serio, es algo muy comprometedor, y creo que ahí va que tú nos comentes tu experiencia y nos comentes lo que has vivido en radio. No sé, hiciste una carrera en Bolivia antes de salir al exterior. ¿Hubo la oportunidad de salir al exterior? Lo decíamos antes del anterior corte, y donde tú representaste a la mujer boliviana, representaste a la voz boliviana, al periodismo boliviano, ya en unas digamos, en unas ligas mayores, podríamos decir. Entrar a ese ámbito no es fácil. ¿Cómo se dio la ocasión para hacer radio en Estados Unidos? Conocemos a varios amigos que lo hacen bien. Creo que hay una buena representación en cuanto a radio a nivel internacional, especialmente Miami, California, lugares latinos, ¿no? Donde se escucha radio en español. ¿Cómo fue tu experiencia? A ver, decirte que pues cuando me voy de Bolivia con un título académico ya concluido en la Universidad Mayor de San Andrés, nunca pensé que tenía que volver a estudiar, pero tocó volver a estudiar. Primero el idioma y posteriormente en el City College Broadcasting and Electronic Media para poder ejercer la carrera, que era un desafío, ¿no? Porque yo quería hacer radio y televisión y era muy difícil y muy complejo. Aunque la radio y la televisión norteamericana sea en español, se tiene que hablar inglés, definitivamente. Y para poder ingresar a estudiar al college se tiene que tener un buen dominio del idioma, por lo cual fue un desafío complejo. Ya en la parte humana, pues esposa, mamá de un bebé muy pequeñito en ese entonces, implicó mucho sacrificio el estudiar y no solamente trabajar, ¿no? Porque ganas en dólares, gastas en dólares, ganas en euros, gastas en euros. Eso a la generación que se queda aquí a recibir pues los beneficios de los migrantes, ¿no? Creo que también es un mensaje importante lo que vas transmitiendo y retransmitiendo. Mi Bolivia fue lo que me abrió las puertas en Estados Unidos. Fui elegida de la comunidad para ir a hablar sobre los eventos que teníamos que producir el 6 de agosto. Y dos grandes comunicadores como don Marcos Gutiérrez, que aún sigue haciendo radio en California, al igual que el señor Carlos de Marti, me preguntaron si yo hacía radio. Y les dije que sí. Y me dijeron, búscanos cuando sepas inglés. Entonces el desafío era concluir el inglés y fui, los busqué y por supuesto empecé a trabajar con grandes hombres de medios de comunicación como ellos que me dieron la posibilidad de crecer gradualmente en California. La mujer boliviana, a veces el hombre también, tiene que ser sumiso en determinados escenarios de su vida. El boliviano normalmente no es el monitor, no es el que ordena, dirige, ¿no? Se deja llevar y a veces le va bien porque se somete. ¿Ha sido así el caso? No, para nada. No, o sea, yo soy una boliviana que pisa fuerte y es eficiente, es profesional y demanda puntualidad, demanda eficiencia de la gente con la que trabaja y ha sido así dentro y fuera del país. Creo que los bolivianos, y eso a la nueva generación de comunicadores, tenemos las capacidades impresionantes de una cultura rica y poderosa, una variedad musical impresionante, una riqueza en nuestro territorio con nuestros recursos naturales que por falta tal vez de
verlo con ojos de afuera, no nos dejan ver la riqueza de lo que es ser boliviano. Y yo, al contrario de la sumisión o la tranquilidad, yo he hecho programas de... Pero existe, ¿verdad? Sí, lastimosamente, ¿no? Lastimosamente el hecho de... Nos ven a los bolivianos como personal de mano de obra, ¿no? Europa, Estados Unidos, pero creo que las capacidades académicas logradas en el norte pueden visibilizar el valor que tenemos las mujeres de cualquier nacionalidad, no solamente bolivianas, latinoamericanas. Y las bolivianas podemos hacer programas de todo tipo, de todo género, lo he probado en mi carrera y eso creo que es trascendental, nunca sentirse limitado ante una nacionalidad o hacia un idioma. Creo que uno puede conquistar las metas y los logros y los sueños pueden ir más allá de lo que uno se hubiera llegado a proyectar. ¿Cómo resumes tu carrera? Empezaste haciendo radio. Lograste entrar a una radio, tuviste un programa allá, en California. Bueno, en California he tenido 3 programas, 2 programas en cadenas muy grandes, una en Radio Única, costa a costa en los Estados Unidos, donde pues era la co-host de estos 2 hombres tan importantes en medios de comunicación, y posteriormente, te lo contaba extra micrófonos, puse una canción que pues fue revolución en su momento, por lo cual el directorio me llamó, y posteriormente pude producir ya independientemente La Voz del Sur. ¿Cómo fue esa anécdota? Fue interesante. Es relacionada con la coca, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que a mí me encanta Guara, y creo que pues dentro de poco se presentan también acá en Cochabamba, ¿no? Guara es la mezcla del rock y de la música folclórica, entonces yo me identifico mucho con Guara, porque pues me casé con un cantante de rock, me gustaba el rock, y me gustaba la música de mi país, y yo era parte del ballet de Takatsuki Noshita y bailaba música boliviana. Guara era la simbiosis de todas mis energías y todos mis deseos de escuchar música, ¿no? Entonces me encantó Guara y puse una canción que pues en el estribillo dice coca no es cocaína, ¿no? Que claro fue un tema álgido en el norte, en lo cual dijeron, bueno, la van a sacar a la boliviana que es tan frita, ¿no? Los compañeros de trabajo, pero más bien la boliviana pues volvió con más fuerza y con su propio programa, esta vez donde se podía difundir la música boliviana y la música suramericana, donde pues la representación diplomática del sur tenía un espacio y los artistas de Sudamérica podían dar a conocer en el área de la bahía las distintas actividades que realizaban. Coca no es cocaína, amigos. Una pausa y volvemos con este bonito tema. Te acercas también al público y dejas que el público se acerque a ti. En muchos de los eventos me ha tocado conocer a la gente que me ha escuchado por mucho tiempo y tal vez tiene otra impresión al simplemente escuchar una voz, ¿no? Y de repente después te conocen y se crea una relación diferente. Creo que es difícil salir fuera del país y tratar de manejar una carrera paralela y la responsabilidad de ser madre también, ¿no? He trabajado para Taco Bell y Kentucky Fried Chicken. ¿Y qué hacen ahí? Tacos, y, claro. O sea que es buena cocinera también. Oh, excelente. Y bueno, comida boliviana no tanto, porque al marido lo engañaba, le decía cualquier ahogado y le decía, es comida boliviana, así con ahogadito, esto es picante de pollo, sin chuño, así. Pero ¿qué decía? En realidad, ¿sabes qué? Ha sido bien chistoso, porque bueno, estaba estudiando inglés antes de entrar al college, y me dicen, Roxana, y le digo, bueno, tengo que trabajar. Y claro, latina, voy a buscar trabajo y me dicen, bueno, hay un espacio aquí para hacer tacos. Yo no sabía nada de tacos, soy boliviana. Y me dicen, pero claro, la gente de tu país debe de comer tacos. Y digo, nosotros no comemos tacos. Y ahí todo el mundo en el trabajo, ¿no? Le dije, no, en el sur comemos otras cosas. Yo nunca he visto un taco en mi vida. Y me dice, ¿y usted puede hacer tacos? No sé, le digo, si usted me enseña. Entonces me tuvieron que enseñar a hacer tacos. Y todo me decía, pero ¿cómo no vas a ver esta tipa morena, chiquitita, latina, encima que no come tacos, ¿no? Pero pues no es nuestra cultura. Y me quedé a trabajar ahí. Entonces mucha de esta gente del hotel,
mucha gente con la que yo trabajaba de estudiante después me vio en televisión. Entonces me llamaban y yo era la inspiración y me decían, usted lo ha logrado, Roxana. ¿Tu esposo americano? Sí. Una pregunta, bueno, ¿esa conexión funciona? Sí, te dan full plata. Los maridos americanos son generosos. Lo que digo, digamos, cultural. Sí, porque el norteamericano tiene un grado de apreciación. Bueno, la familia de su padre, de mi hija, tiene una parte boliviana, ¿no? Entonces, él ha nacido en New Orleans, su español es lento, porque no había muchos residentes en Missouri en esas épocas, donde él era niño, pero sí funciona en el hecho de que no te ven los hombres, digamos, bolivianos quieren que tú cocines, que no salgas en viernes, o sea, tienen sus parámetros, ¿no es cierto? En cambio, mi esposo era una persona, más liberal, mi ex esposo era una persona que yo fui clara cuando lo conocí, ¿no? Yo le dije, número 1 soy yo, número 2 soy yo, y número 2, 3 soy yo. ¿Es muy exigente la mujer boliviana, latina? Yo creo que la mujer boliviana es cálida. Es solidaria, te atiende cuando tú estás enfermo, es una persona noble, es generosa. Las virtudes de las latinas son apreciadas por gente que es más fría. Entonces el americano tiene la capacidad de apreciar lo que tú te lo cocines, por ejemplo. O sea, una esposa que cocina aquí es normal, ¿no ve? ¿Qué has hecho hoy día? El marido entra así... Pero tú te has lavado la cabeza pensando, ¿qué voy a cocinar? Ayer ya he hecho pollo, ayer, o sea, es todo un rollo eso. En cambio, el marido norteamericano es el que compra comida, porque te tienes que llamar y decir, recoge a la niña, salgo de la universidad, compra comida. Entonces, si tú llegas y has cocinado, ¡oh, te ama! ¿Y qué hay del amante latino, digamos? El Latin lover. A los Latin lovers han venido después. ¿El hombre latino, hay diferencia con el hombre latino? Yo creo que sí, el hombre latino es apasionado, pero al mismo tiempo es una persona muy volátil, ¿no? Su energía, su amor, su tiempo, es un tiempo nomás, un tiempo de duración, como todo supongo. Pero en nivel, digamos, emocional, considero que hay muchas personas que te admiran justamente por tu pasión, ¿no? Su papá me decía, wow, o sea, I don't know how you can do it. ¿Cómo puedes, tan chiquitita que eres, manejar a 4,000, 5,000, 6,000 personas, ¿no? Y tenían que seguirme la corriente, digamos, ¿no? Y eso es porque tú te tienes que sentir seguro de lo que haces. ¿Has hecho también presentación de...? Soy maestra de ceremonias de eventos grandes. ¿Has tenido experiencias en ese ámbito? Sí, acá también, ¿no? Acá también, y ha sido emocionante. Porque, como tú dices, a las bolivianas, yo hacía un programa de salsa, por ejemplo, y todo el mundo me llamaba y me amaba, y yo era súper bromista, y dice, salsa, merengue, me pagaban, y yo era buena en el aire, eso era todo, digamos, ¿no? Porque generalmente, y no es colombiana, dice, por cómo se viste, no es peruana, siempre está con el cónsul de Chile, o sea, yo era una boliviana rara, ¿no? Entonces supongo que en mi Bolivia igual soy rara, ¿no? Entonces definitivamente te quedas siendo ciudadano ambiguo, ¿no? Porque tú dices, ¿por qué nosotros no podemos hacer otras cosas si tenemos los recursos? Te desadaptas a veces, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, porque aquí tú vas y sí, que rato me van a atender, digamos, ¿no? ¿Ve? Sigues con tu fichita y... Pero aquí yo he hecho revolución en muchas cosas. En mi radio, por ejemplo, he hecho dar plata a la Asamblea Legislativa Departamental, a uno de mis oyentes que ha venido y se me iba a morir. He ido a hacerlo internar 1 o 2 al hospital Viedma, le dije, ¿sabe qué? Yo voy a traer cámaras, lo voy a hacer bolsa a usted. Este señor se está muriendo, necesita una cama ahora, y yo necesito que le dé una cama ahora, que está mi credencial de prensa. Y yo lo voy a seguir hasta la muerte, si este señor se muere, usted se muere igual. Y le han dado cama, ¿no? Este señor ha vuelto a mi estación de radio diciéndome, gracias, doña Roxana. O sea, hay cosas que puedes hacer desde un punto de vista bien neutral. Aquí en Cochabamba, por ejemplo, dirigiendo la revista, me han llamado señoras de Guairacasa, de no sé dónde, que no sé dónde serán siquiera, y me dicen, doña Roxana, no tenemos gas. He llamado al mero de yacimientos, hola, aquí yo tengo noticias de que supuestamente tenemos yacimientos petrolíferos y aquí no hay ni gas, señor. ¿A qué nos quejamos? Al mero, ¿no? Y aquí no están acostumbrados a eso. Ser efectivos, ¿no? Y al día siguiente tienes el gas. Y tienes a las amas de casa que te llaman y te dicen, doña Roxanita, nos han traído el gas, estamos cocinando, somos personas de la tercera edad. O sea, realmente puedes hacer muchas cosas si te pones en el lugar exacto y con el feeling correcto para poder ser positivo.
una pregunta que nos hacían, Roxana, en el sentido de que mucha gente quisiera pasar esa experiencia, ¿no? Ir a Estados Unidos y sentar presencia como un emblema, como representando a un país, haciendo este oficio o esta profesión que viene a ser la radio, la televisión, los medios de comunicación, que ahora son determinantes y hablábamos hace un instante, son extremadamente funcionales si sabemos utilizar. Es una herramienta perfecta cuando la sabemos manejar. Ocurrió algunas cosas por el estilo allá donde tú hiciste, bueno, hablo en base a unos artículos que he leído, hiciste prevalecer el nombre de la mujer latina, el nombre de la profesional que hace radio, y esa experiencia pues la quieren repetir mucha gente. ¿Cómo surge tu salida del país? Bueno, yo hacía un programa en Radio Contemporánea y era la directora de publicidad. Entonces vienen a buscar publicidad, el que después se convierte en mi esposo, ¿no? Y al ser el norteamericano tenía un negocio acá, como los negocios son inciertos en nuestro país, entonces y hay que ser muy acertado con inversiones. Él me plantea la idea de irnos a Estados Unidos después de casarnos. Dos cosas que no estaban en mis planes, ¿no? Porque yo me sentía realizada en mi país. Estaba trabajando en televisión, tenía mi programa de radio, entonces ya estaban las metas. Y el hecho de viajar a California fue agradable porque California te habla de la posibilidad de donde se convirtió mi hogar por tantos años, de darnos a conocer el mundo entero, ¿no? California es un lugar hermoso y San Francisco es el mundo en chiquito. Hablas de gente de Noruega, de Finlandia, de Alaska, de todas partes del mundo, ¿no? Muchas personas realmente se dan cuenta de que San Francisco es una ciudad muy hermosa y el planteamiento de casarme e irme a Norteamérica me abre la puerta a trabajar duramente de otros trabajos que no estaban en mi planificación, y creo que el migrante comunicador que quiere salir a Norteamérica o Europa, a cualquier lugar, tiene que tener el concepto de que se tiene que trabajar y estudiar para aprender cómo se manejan los medios allá, ¿no? Porque, hermanito, tráeme los luces, han llegado tarde, eso no existe. O sea, hay 3 personas esperando tu trabajo y si tú llegas 20 minutos tarde, ya hay otro en tu puesto de trabajo. Por lo tanto, la puntualidad es el número 1, el número 2 es la eficiencia que puedas brindar a partir de tu trabajo y el número 3 es la posibilidad de sentirte orgulloso de lo que tú eres, ¿no? Creo que es importante esa identidad que debe tener cada ser humano de decir yo soy de tal lugar, yo soy de este país y yo tengo un mensaje para transmitir a nivel mundial, digamos, ¿no es cierto? No solamente por sectores. Claro, y eso es representar a un país y no resulta fácil, me imagino, porque se lleva, como decía hace rato, un emblema que hay que vender, ¿no? Hay que vender imagen. Es complicado cuando te dicen, ¿y de dónde es esa periodista? Boliviana, pero ¿por qué es tan agresiva? Porque creo que las periodistas en nuestro país, pues no todas son agresivas, ¿no? Y creo que en determinado momento las pasiones bien encaminadas o una personalidad fuerte, bien canalizada, puede dar resultados, ¿no? Porque si la dulzura o el amor, sin lugar a dudas, consiguen muchos propósitos en la vida de las personas y los seres humanos, las pasiones van muy de la mano de cómo eres tú y cómo te proyectas. De la personalidad, ¿no? Sí. Sin embargo, pasa esa etapa que te da prácticamente la cúspide en tu carrera como comunicadora, como radialista, como periodista, y decides volver. ¿Cómo es eso? Parece que el corazón nunca se va del país, siempre está la intención de volver. Y veo en mucha gente que se va para volver, un añito más, que un tiempito más, una cosita más, pero su idea está en volver. Y tú vuelves. ¿Cómo surge ese retorno? A ver. ¿También impensado? No, ese ya ha sido planificado, ¿no? Lastimosamente tuve un accidente muy complejo en Estados Unidos donde
pues hay una fractura en 3 partes de la columna, lo cual me impide poder hacer algunas actividades que estaban planificadas en Norteamérica, y parte la idea de extrañar el país. Como tú lo dijiste en esta entrevista, más de una década, entonces se vuelve una situación tal vez compleja el hecho de analizar las perspectivas, de ver fotitos de tus papás, y pues ya están más canosos. Mi hermano, que dejé a sus 15 años, ese era un hombre, y tenía, como tú dices, el sueño de los migrantes, el sueño de querer volver, ¿no? El sueño de querer volver y poder lograr ser exitoso con distintos proyectos en tu país. Entonces se plantea la idea de retornar al país. Retornar a Bolivia fue un sueño acariciado por muchos años en mi corazón, y poder brindar esas experiencias a estas nuevas generaciones, capacitar, poder dar clases de capacitación y poder mejorar una nueva generación de periodistas que sientan el peso de la inspiración de lograr grandes objetivos con la pasión, ¿no? Que es el motivador de todas las personas. ¿Es en lo que estás ahora? Es en lo que estamos ahora, porque pues la triste historia, digamos, de la parte humana de la Roxana es que he integrado una familia por muchísimos años, muy sólida, y al retornar al país pues se ha desintegrado, lo cual es complicado ya cuando existen hijos, ¿no es cierto? Y más cuando tus hijos no son de este país y has tratado de que tengan una identidad respetuosa de donde han nacido, al igual que el origen de donde es su madre, lo que es Bolivia, ¿no? Mantener el idioma y las percepciones de lo que cada lugar le puede ofrecer a tus hijos, y se convierte ya en el equilibrio y el balance, la carrera y la familia. Cuando tienes que asumir el hecho de ser madre y padre, se vuelve mucho más complejo todavía. Pero se puede. Claro que se puede. Hemos visto a una Roxana Arce muy valerosa, muy inquieta y bastante impetuosa en sus actividades. Me imagino que tenemos para mucho más. Me has hablado de arte, de cine, de televisión, de radio. Creo que da para mucho. Sí, mira, creo que en el universo he aprendido a cosechar buenas amistades, ¿no? O sea, estoy en mi época de cosecha. Entonces, todas estas personas lindas me han podido incluir en distintos proyectos, sean musicales, artísticos. He trabajado con el Centro Cultural Boliviano Alemán, he trabajado con la Casa de la Cultura Cochabamba, Casa de la Cultura La Paz, he trabajado en películas con personajes muy queridos, aunque pues con papeles muy cortitos, con decirte que pues hemos participado en la película del Pocholo, ¿no? Que ha sido una experiencia muy linda, porque cuando llegan ellos a la premiere en La Paz, como todos los artistas son de acá de Cochabamba, hemos estado en la limusina brindando pues por el cine nacional. De la misma manera pues muchos, ¿qué diríamos?, soñadores en el cine boliviano son mis amigos, y son grandes amores que permanecerán por siempre en mi corazón. Y tenemos un plan todavía. Tenemos muchos planes, esperemos que pues, tengamos las posibilidades de poder lograr esos objetivos gradualmente, y si los hemos logrado fuera, tenemos que lograrlos acá. Claro que las peleas esta vez son distintas, y los matices y las formas de lograr los objetivos serán diferentes. Hay conocimiento, hay sabiduría, y bueno, eso es lo que interesa. Amigos, espero que haya sido de su agrado esta conversación que hemos tenido con la licenciada Roxana Arce, quien ha venido a deleitarnos con su historia, con su vida, con su carrera, algo que estoy seguro que va a servir a mucha gente que tiene esas ambiciones y esas metas de hacer televisión, hacer radio. Es algo bonito, pero es comprometedor, como nosotros vivimos comprometidos con lo que hacemos. Cada semana, semana a semana, está un nuevo ser humano conversando junto a nosotros. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.